Hola a todos, este vídeo lo vamos a dedicar para explicar BigML como herramienta para realizar tareas de aprendizaje no supervisado, principalmente clustering, detección de anomalías y también análisis de componentes principales. Para BigML es una herramienta web, una plataforma de Machine Learning en la web que proporciona diferentes servicios para extraer conocimiento de conjuntos de datos. Se puede comenzar con una cuenta free que permite realizar pequeños ejemplos y normalmente dentro del ámbito educativo las cuentas universitarias tienen lo que se dice un plan Pro, el cual permite manejar conjuntos de datos de hasta 4 gigas y además poder manejar 8 tareas en paralelo. En este caso, lo que vamos a intentar hacer es, vamos a entrar con nuestra cuenta de la universidad y vamos a comprobar lo que se llama nuestro dashboard, que en este caso está vacío. En el dashboard están todas las fases que nosotros vamos a tener de trabajo y vamos a crear nuestras fuentes de datos, nuestros conjuntos de datos, etcétera. Tenemos a la parte superior, se nos indica cuál es nuestro plan de suscripción. En este caso, como os he dicho, al ser una cuenta universitaria, es un Free Pro Plan con 4 gigas como máximo, que los ejemplos los vamos a manejar bastante inferiores. En la primera fase, antes de centrarnos en lo que es el aprendizaje no supervisado, vamos a cargar lo que son nuestros datos. Nos vamos a centrar en los datos de Producto Interior Bruto de 2009 de los estados de Estados Unidos y que tenemos en nuestro disco duro. Por lo tanto, añadiendo al botón de crear una fuente a partir de un fichero, seleccionamos nuestro fichero para que se pueda cargarse dentro de BigML. Aquí ya aparece cargado y nos aparece una vez que ya ha sido procesado en completo que tiene, vamos a hacer zoom, 18 campos, 17 numéricos y uno de texto. Podemos entrar dentro del dataset para ver a ciertos factores, pues estos son los valores de cada una de las instancias y es importante que tengamos en cuenta que podemos hacer cambios en la configuración. Estos cambios en la configuración a veces son totalmente esenciales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que hay números reales, muchas veces el separador decimal no es la coma sino el punto, pues son internacionales. Por lo tanto, el local en ese caso debemos de cambiarlo a, por ejemplo, a inglés y no dejarlo en español. En nuestro caso tenemos que comprobar también los diferentes tipos de datos. En este caso todos son numéricos, pero es importante también que nosotros vamos a cambiar el nombre del estado a categórico, con el fin de que nos permita realizar algunos cambios y algunas consultas en tratamientos futuros. También podríamos hacer algún cambio más que nos podría ser interesante, sobre todo si estamos procesando datos de texto, etcétera. Pulsamos el Update y ya directamente tenemos como categórico el campo State. ¿De acuerdo? Bien, el source no tiene mucho más, la fuente de datos, más que comprobar que todos los datos han sido almacenados correctamente. Y a partir de ahí tendremos el siguiente paso, es crear o configurar el conjunto de datos, el dataset. Para eso pulsamos este botón, el del gráfico con las ruedas dentadas y bueno, simplemente en este caso es muy sencillo porque lo que se hace es simplemente poner un nombre a nuestro dataset que va a ser 2009 USA GDP. ¿De acuerdo? Podemos hacer una especie de muestreo con nuestro conjunto de datos para no subirlo entero y crear el dataset. Cuando en la parte superior de cada configuración de cada opción, va a ser común en todas, existe un manual que permite ofrecer o consultar las condiciones, bueno, las formas de uso de cada una de las funcionalidades que ofrece BigML. En este caso, vamos a pulsar Create Dataset y a partir de ahí en nuestro dataset ya aparecen nuestros diferentes campos. Ya en la parte de dataset obtenemos bastante información sobre nuestros datos y debíamos de poder utilizar esa información para tomar decisiones o conocer mejor nuestros datos. En primer lugar, esta exclamación que pone This field is not preferred, eso significa que este campo
que lo ha detectado BigML como un identificador de fila o de columna, pues no deja de ser un identificador de fila en este caso, algo que no va a ser utilizado para los análisis de datos. Podemos cambiarlo, podemos situarlo, pero él automáticamente lo ha decidido así. A su vez, se pueden ver cuántos elementos hay de cada uno de los registros, cuántos elementos perdidos, valores perdidos, que en este caso ninguno, y el error de importación o de exportación tampoco. Ya en la parte derecha podemos ver un histograma de cada uno de los valores. ¿De acuerdo? En este caso, al ser categórico, es uno por cada instancia, pero podemos ver distribuciones en los que hay valores bajos mayoritarios y otros más extremos. Al lado de cada variable existe también una forma, en este símbolo, de acceder a sus estadísticos básicos. Mínimo, media, mediana, máximo, desviación estándar, la simetría y la kurtosis. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener una especie de valoración de que esos son esos valores. Además, aunque no haya detectado errores, podemos ver si esos datos de estadística que nos da son más o menos lógicos. También en los histogramas podemos ver los huecos, que no hay distancias entre estos valores, lo cual nos va a determinar que hay, por así decirlo, valores extremos. Otra forma de visualizar el dataset es mediante un scapeplot. Este scapeplot permite el poder combinar diferentes variables en una sola visualización. Por ejemplo, como color, de código de color, vamos a colocar el state. Vamos a colocar, por ejemplo, la variable agricultura en el eje Y y vamos a conectar la variable minería en el eje X para ver cómo están correlacionadas. Como se ve, da los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman y no tienen ninguna correlación. Además, lo que sí podemos ver que en algunos casos tenemos valores extremos. Es decir, por ejemplo, aquí está California y aquí está el estado de Texas para estas dos variables. Uno es mucho más en agricultura y otro bastante más en otros valores, por ejemplo, en maquinaria o en minería. Que estos valores aparezcan, son valores altos, pero muy infrecuentes. Son pues candidatos a lo que pueden ser unos outliers. Vamos a consultar, por ejemplo, alguna variable diferente, construcción y manufactura, que sí que tienen bastante correlación. En este caso, podemos ver incluso la recta de regresión, aplicar las escalas logarítmicas, etc. Pero sí que podemos ver que tanto Pearson como Spearman dan unos valores muy altos. Pero también podemos identificar prácticamente los mismos estados que se nos van y que van a ser motivo de que puedan ser outliers. ¿De acuerdo? Esta visualización es muy buena para conocer los datos. Podemos sacar una recta de regresión y podemos además estos gráficos exportarlos para poder utilizarlos en nuestros informes. Bien, una vez conocido lo que es el dataset, pues podemos hacer diferentes opciones. Podemos hacer proyecciones en PCA, podemos hacer análisis de clústeres, podemos hacer detección de anomalías, reglas de asociación, etc. Vamos a proceder a lo que es el análisis de componentes principales o PCA. Bien, en el análisis de componentes principales, para configurarlo, tenemos diferentes opciones que son más o menos básicas. Una de ellas es si las variables son estandarizadas o no. Por defecto, y la teoría del análisis de componentes principales lo dice así, indica que las variables tienen que estar estandarizadas, es decir, tienen que estar centradas en la media y entonces se tiene que hacer una transformación de ellas. Con esta opción, automáticamente y por defecto, estas variables se estandarizan. Lo que se puede hacer es suprimir esa estandarización. Y luego, si hay valores perdidos, también se puede establecer una política de valor por defecto para establecer valores perdidos. En este caso se puede valer un valor por defecto máximo, media, mediana, mínimo o cero. La configuración avanzada, por contra, consiste más bien en el muestreo. Muestreo con reemplazo, sin reemplazo o teniendo en cuenta lo que es el out of the back, aquellos elementos que no son considerados. En este caso, dado que nuestros elementos son muy pocos, no necesitamos ninguna opción de muestreo. Bien, también hay que poner un nombre a este modelo. Vamos a poner PCA 2009 USA GDP 1
y lo que vamos a hacer es trabajar sobre él. Por tanto, vamos a crear nuestro análisis componentes principales de todos nuestros datos. Tened en cuenta que podéis también seleccionar aquellos datos que queréis que se hagan análisis de componentes principales. Es decir, podéis seleccionarlos o deseleccionarlos a partir de estos enlaces de Select Field o Select Field. El state directamente va a quedar completamente no analizado. Tenerlo en cuenta porque a veces en lo que nuestro conjunto de datos hay variables con las de modelado, que se podría decir, que son las que nos van a permitir hacer el clustering, y otras que son más bien explicativas, que nos van a servir para interpretarlo. Por lo tanto, deberíamos de seleccionar aquellas variables que nos van a servir para interpretarlo. Sin más, vamos a crear nuestro PCA y él nos hace un análisis de componentes principales de todas las variables numéricas y, como bien se sabe, los componentes principales de un conjunto de elementos con 17 características son 17 componentes, con un valor propio que indica la variabilidad que representa. En este caso, tenemos 17 componentes en el cual el primer componente ya representa una varianza de un 83,5%, es decir, una gran representatividad. El componente 2 es un 6,9% y ya progresivamente hasta sumar el porcentaje total, pues tendríamos hasta el componente 17. ¿De acuerdo? En esta parte inferior que estoy señalando tenemos en cuenta los pesos que tiene cada una de las características. Como veis, aquí hay muchos pesos negativos, pero bastante altos. Es una especie de combinación lineal de muchos valores. El componente 2, por contra, tiene un peso negativo con respecto a la minería y otros positivos ya bastante más bajos. Y el componente 3 en cuanto a lo que es el gobierno civil. Esta información, aunque no nos permite identificar completamente el componente principal con ese dato, sí que nos podía proporcionar cierta información sobre las variables más relevantes. Esto en cuanto a la parte izquierda de nuestra interfaz. En cuanto a la parte derecha, nos sirve para identificar cómo evoluciona la distribución de varianza con respecto a los elementos, a los componentes principales, y poder saber cuándo corto yo. En cuanto a varianza, puedo cortar yo, por ejemplo, si quiero un 95% de varianza, variabilidad representada, pues entonces tengo que ir hasta el cuarto componente. Si, por ejemplo, quiero un 65%, con el primer componente sería suficiente. Y aquí lo regulo. De esta manera, más o menos, también se pueden establecer los componentes con respecto a la varianza que yo quiera marcar. Con esta variable se juega con unos componentes u otros. A partir de los componentes que yo selecciono aquí, puedo crear un nuevo dataset. Un nuevo dataset a partir del cual, por ejemplo, poder hacer clustering, poder visualizarlo, etc. Por ejemplo, yo me voy a quedar con solo dos, con un 85%, por ejemplo, un 90%, 87%, y vamos a introducir, por ejemplo, como campo adicional en ese dataset, el state categórico que he marcado antes, ¿de acuerdo? De esta manera, lo que puedo incluir todos los campos, pero además puedo incluir solo un campo para poder visualizar mejor nuestros datos. De acuerdo con esto, tener en cuenta, hemos seleccionado estos dos componentes que tienen estos pesos de colaboración de cada uno de los elementos y con esta distribución de varianza. Al crear el conjunto de datos, directamente lo que creamos es un PCA, es un conjunto de datos a partir de un PCA, o sea, volveremos otra vez al dataset que está creándose actualmente y con él podemos realizar diferentes análisis. Como veis, en este caso se han hecho 3 componentes, con donde lo he dejado al final. Como veis, las distribuciones han cambiado bastante en cuanto a elementos y lo que podemos hacer es que, dado que tenemos un dataset, pues podríamos hacer el state plot sobre cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el color va a ser el state y, por ejemplo, si tuviéramos dos componentes, PC1 y PC2, como veis, unas correlaciones completamente muy bajas, pero que nos permiten también identificar en una representación en dos componentes todo lo que es el
gráfico. Y poder identificar incluso aquellos estados que son más diferentes. Ten en cuenta que los valores, según la implementación que se haga de PCA y según ciertas transformaciones, pueden ser diferentes una u otra, aunque la orientación muy posiblemente sea muy similar. Las características básicas van a ser muy similares. Bien, una vez visto el PCA, podremos volver a lo que es nuestro dataset, utilizar este dataset, el del GDP, con nuestras 17 variables, para hacer otras tareas. La siguiente tarea que vamos a hacer, en cuanto a este tipo de análisis, va a ser el análisis cluster. Vamos a hacer clustering con las opciones que nos va a proporcionar BigML. BigML tiene preconfigurados dos algoritmos, uno es K-means y otro es G-means. K-means lo conocemos todos. K-means tiene como opciones la introducción del número de clúster, el manejo de los valores numéricos por defecto, los missing values, y una opción muy importante que a mí siempre me gusta marcar es que pueda modelar los clústeres. De esa forma nos va a dar crear un modelo a partir de los clústeres, nos va a permitir poder hacer una interpretación mucho más rápida y mucho más eficiente y visual de lo que significa cada clúster. Por lo tanto, lo voy a dejar marcado. Sobre los algoritmos de clustering, K-means y G-means es un algoritmo algo diferente. Es un algoritmo que se basa en una estructura jerárquica que lo que intenta a partir de unas pruebas estadísticas ir particionando nuestro conjunto de datos a una especie de jerarquía que nos consiga una distribución óptima sin tener que especificar exactamente el número de clústeres que tenemos, porque eso normalmente es peligroso y puede dificultar la solución del problema. Su parametrización se basa en lo que se llama el critical value. El critical value lo que nos identifica es una especie de guía para saber de tolerancia con respecto a cuándo tiene que parar. Si tiene que separar mucho más los clústeres o por el contrario, tiene que fusionarlos. Como dice el mensaje de ayuda, cuanto menos critical value, más clúster va a detectar. En este caso, pues lo podemos dejar en 5, lo podemos bajar a 4 y poder hacer diferentes pruebas. La configuración avanzada tiene en cuenta sobre todo datos como puede ser la escala. O sea, normalmente todos los campos van a ser autoescalados por defecto. Pero si se quiere hacer una escala especial para algunos campos o dejarlos sin escalar, se puede hacer con estas opciones. También se pueden dar a priori, si se conoce bien el problema, diferentes pesos a cada uno de los campos. Y por otro lado, también se pueden especificar aquellos elementos, que en este caso no existe ninguno, pero aquellos elementos que sean explicativos, aquellos elementos que sean de resumen y que no queremos que participen en el clustering. En este caso, aunque también podemos seleccionar y no seleccionar campos, en este caso podríamos seleccionar esos campos, pero marcarlos como explicativos. ¿De acuerdo? Tal como pone la ayuda. Pueden ser utilizados cuando se generan los resúmenes de los conjuntos de datos, pero no van a ser usados para ejecutar el clúster. Normalmente esos son identificadores o variables más explicativas. Vamos a crear nuestro primer clustering utilizando G-means y vamos a dar a Create Cluster. Es un procedimiento más lento, pero como veis, lo que nos ha dado es que agrupa a todos los valores en un solo grupo. Eso significa que el valor crítico, aunque le hayamos puesto poco, pues es demasiado parecido. Por lo tanto, no ha sido capaz de establecer ninguna variación. Antes de seguir, pues podemos ver ya cómo se visualizan los clústeres. Los clústeres se visualizan, dando Shift se puede bloquear la visualización del clúster de esta manera. De cada campo se identifica el centroide. Centroide y sus diferentes variaciones. ¿De acuerdo? Bien. También se puede crear un dataset solo con los datos de este clúster y además se puede crear un modelo con los datos de este clúster. ¿De acuerdo? Vamos a volver a verlo porque, lógicamente, este resultado no nos ha satisfecho absolutamente nada. Por lo tanto, a partir de nuestro dataset, vamos a crear otro clustering. En este caso, vamos a ir a K-means y vamos a crear, por ejemplo,
5 grupos. Vamos a modelar estos clústeres y no vamos a hacer nada más de configuración adicional. Y vamos a crear un clúster con camins para ver la visualización de forma completa. No siempre el clustering más avanzado nos va a dar unos mejores resultados. En este caso, ya con 5 podemos hacer diferentes divisiones. Por ejemplo, que uno de los clústeres tiene una sola instancia que podemos identificar, aunque no hemos añadido el campo, que es California. Por otro lado, el clúster 2 tiene dos instancias, que muy posiblemente pues, sean los valores que teníamos más cercanos. Voy a congelar la opción, más cercanos a Texas y a otros valores, a Nueva York. Y luego sí que tenemos tres, refresco con escape, tenemos tres clústeres más grandes, uno con 19, otro con 17 y otro con 12, que nos definen diferentes valores. Vamos a congelar otra vez la acción, vamos a ver que todos los campos están autoescalados y vamos a ver qué significa lo de crear un modelo. O sea, tengo un clúster de 19 instancias y quiero saber cómo se puede llegar a saber qué es de ese clúster. Entonces se crea un modelo de árboles de decisión en cuanto a reglas y se ve cuáles son los valores que tiene que determinar que ese clúster es de ese modelo. Es ese elemento o esos elementos son de ese clúster. En este caso utiliza la variable state numérica, la de servicios de negocio y si son más pequeños que algún valor, pues lo identifica como de ese clúster. Por otro lado, tiene otra de las ramas que también es, si es mayor, es falsa. Por lo tanto, tenemos en realidad que tenemos una serie de variables que nos identifican o que nos caracterizan el clúster en cuestión. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí se pueden hacer pues, sacar muchas conclusiones. Podemos ver el true, podemos ver el false, podemos ver qué variables nos determinan lo que es. Este modelo será creado en la parte de supervisado, porque es un modelo basado en árboles de decisión. Volvemos a nuestro clustering, que hemos llamado k igual a 5, que vemos aquí, y además de eso, de estas 19 instancias, y congelando la visualización, podemos crear un dataset. Un dataset que tenga solo ese clúster 5. Este clúster 5 lo podemos analizar, poder hacer más clústeres si queremos hacer otras divisiones. ¿De acuerdo? Podemos analizar cada clúster de forma individual y de una forma muy sencilla. Y volver a hacer clustering sobre él, anomalías, etc. Volvemos a él porque lo que también podemos hacer es crear un resumen de lo que es el resultado del clustering. Y como veis, se puede exportar como CSV un resumen bastante amplio, en el cual cada una de las métricas y cada uno de los valores de los centros vienen identificados. Además, los estadísticos de cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que nos puede servir o nos puede ayudar mucho para hacer nuestra interpretación. Además, se puede hacer lo que se llama, se puede exportar a un lenguaje de programación, normalmente con los procedimientos de BigML, y sobre todo también se puede hacer un conjunto de datos nuevo que permita hacer añadir un campo más que es el del centroide o el del clúster al que pertenece, para luego poder hacer diferentes interpretaciones. En este caso nos vamos a Prediction Bus Centroid, seleccionamos nuestro dataset inicial, que no es el de PCA, sino el de GDP, ¿vale? En este caso lo que nos dice siempre es que haya un matching entre los dos datasets, y es el aviso que nos da. Directamente esto significa que tenemos que comprobar que todos los campos coinciden. Normalmente suele funcionar, pero es verdad que en algún momento, por ejemplo, este está erróneo y lo que hay que introducir es el state del 1, 2, 3. ¿De acuerdo? En este caso vemos cómo queda el fichero, una previsualización, que es añadir todos los datos y al final el clúster. Además, que se puede poner un nombre a esa columna, que por ejemplo se puede poner el nombre cluster y ya se actualiza aquí abajo. Además podemos añadir una variable más que se llame distancia con respecto a que cada elemento tenga la distancia con respecto al clúster. ¿De acuerdo?
Entonces tendremos todos los valores, todo nuestro dataset con esos dos columnas añadidas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer un nuevo dataset que tenga estos datos, que nos puede servir, como siempre, para hacer nuestras predicciones, nuestras interpretaciones, etcétera, etcétera. Y una vez que veis cómo queda, que veis cada una de las filas, cómo queda con sus valores y con añadidos los dos valores, el del clúster y el de la distancia, podemos bajarnos el fichero en un CSV o bien podemos verlo como un dataset dentro de nuestro conjunto de datos. Y como veis, ya empezamos a tener unos cuantos datasets de añadidos generados a partir del clustering. De esta manera, en nuestro clustering tendremos posibilidades, muchas posibilidades, de hacer interpretaciones sobre qué significa cada uno de los clústeres, incluso poder poner etiquetas sobre ellos. Bien. Otra de las opciones que podemos hacer con nuestros datos es detectar diferentes anomalías. Por ejemplo, podemos hacerlo con nuestros datos de PCA o con nuestros datos originales. Podemos hacer una detección de anomalías. Entramos en el dataset y podemos ir a configuración de detección de anomalías. En este caso no utiliza técnicas de clustering para detectar anomalías, sino que lo que utiliza para detectar anomalías es una técnica que se llama Isolation Forest. Los Isolation Forest son árboles de decisión que se generan de forma aleatoria y que siguen el criterio de que si una variable, un elemento, si es aislado con muy pocas decisiones, es un elemento bastante especial. En este caso, a partir de los diferentes elementos se le establece un índice de anomalía y nosotros podemos generar cuantos queramos, incluso seleccionar todos y generar un dataset con las anomalías que nosotros creamos conveniente. ¿De acuerdo? Podemos crear este dataset y analizar todas esas anomalías de forma independiente. ¿De acuerdo? Y podemos, por ejemplo, verlas en nuestro scaleplot. En este caso vamos a poner state como siempre bajo color, nuestro PC1 como X, nuestro PC2 como Y y podemos ver que hemos metido 10 anomalías, pues introduce Texas, Nueva York, Florida, Illinois, Virginia, Luisiana, Distrito de Columbia, Maryland y Washington. Todos esos estados, por diferentes informaciones con respecto a sus componentes principales, que es como hemos hecho el cálculo, los ha establecido como anómalos y podrían ser identificados. Tener en cuenta que este número de anomalías, volvamos a los datasets, introducimos el número de anomalías que yo quiero detectar, es configurable y podemos detectar 10 anomalías, normalizar repetidos o establecer diferentes restricciones. ¿De acuerdo? Incluso cuál es el campo que se establece como ID. Bien, esto en cuanto a detección de anomalías. Por último, otra de las tareas de aprendizaje supervisado que se puede hacer sobre datos numéricos es la detección de asociaciones, en la cual lo que buscamos no ya es asociaciones entre diferentes variables, como puede ser buscar una correlación, sino diferentes valores de variables. Es cierto que estas asociaciones son más propias de resolver problemas de la cesta de la compra, es decir, que compro cuando compro otra cosa. Pero también pueden ser utilizados para caracterizar clústeres. Por ejemplo, podemos utilizar nuestro conjunto de datos en el cual tenemos un campo categórico que es el clúster. Entramos en ese dataset y nos vamos a reglas de asociación, a configurar una regla de asociación. La parte de OneClick, aunque no lo he dicho anteriormente, es todo lo relacionado con utilizar las opciones por defecto. En este caso también me interesa utilizar opciones que no sean por defecto. Primero, la regla de asociación habrá que poner un máximo, que normalmente se puede establecer en 100, y cuántos ítems puede tener el antecedente. En este caso, como tenemos 17 variables, nos podemos permitir que sea un poquito más alto. La estrategia de búsqueda depende de qué es lo que queramos buscar. Si buscamos que son reglas más generales, más equilibradas o más importantes. ¿De
acuerdo? Entonces, también una de las cosas importantes para cuando se utiliza reglas de asociación para caracterizar clústeres es que nosotros estamos orientados a un solo consecuente, no a varios consecuentes a la vez. Entonces, nuestro campo va a ser el clúster, que va a ser nuestro consecuente. Y nos va a buscar todos los posibles valores. ¿De acuerdo? Podemos hacer otros filtros de reglas con respecto a diferentes criterios y también podemos proceder a cuáles van a ser las estrategias de discretización. BigML proporciona una estrategia de discretización para poder hacer esas reglas de forma más sencilla. Vamos a crear estas asociaciones y vamos a ver si nos sirve para caracterizar alguno de los clústeres que nosotros hemos definido. ¿De acuerdo? En este caso no vamos a sacar muchas reglas, pero sí que nos permite alguna regla interesante. Vamos a ver la visualización en cuanto a grafos y vemos que si el clúster 0 está condicionado, muy relacionado con que en la parte de información, en el campo de información, pues tenga un PIB más bajo que cierta cifra. Y que el clúster 3 tenga, vamos a ver las etiquetas, por ejemplo, unos intervalos muy concretos en educación, en estado y en retail. Estas reglas nos determinan muy bien cómo es el resultado de nuestro clustering y poder identificar por lo menos, al menos, esos dos clústeres. Las reglas que vienen aquí están ordenadas por los diferentes criterios que tienen las reglas de asociación. Cobertura, soporte, confidencia, el leverage y el leaf. Si queréis ver qué significa cada una de ellas, en la documentación que se accede sobre BigML, sobre reglas de asociación, están debidamente explicadas. Y además son conceptos completamente útiles en todo lo que es comunes en lo que es reglas de asociación. Incluso si seleccionamos leverage, por ejemplo, vemos que nos da una interpretación más o menos lingüística de lo que está pasando. Por ejemplo, en esta regla, en la de 12.982 menor que state y menor que 22.698, nos dice que el antecedente y el consecuente ocurren a la vez, es decir, que esa condición se cumple cuando es el clúster 3, el 14,38% más frecuentemente de que si fueran estadísticamente de forma independiente. Por ejemplo, aquí nos dice que es un porcentaje que es algo superior a lo que fuera si fueran completamente independientes. ¿De acuerdo? Y con esto, que podríamos exportar todas estas asociaciones y estas reglas para poder manejarlas, nos permite diferentes opciones clásicas de cuáles son las reglas para poder procesarlas, ¿de acuerdo? Y sobre todo, en nuestro caso, poder hacer diferentes acciones que nos permitan caracterizar nuestro clustering. Con esto es un resumen de lo que hemos querido hacer, de repasar toda la parte de aprendizaje no supervisado de BigML, realizando clustering, análisis de componentes principales, análisis de asociaciones y análisis de anomalías. ¿De acuerdo? Con esto pues termina este vídeo.